Bienvenidos al informativo de Magnífica.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 15 de julio del 2025 y estos son nuestros titulares. El Papa ha aprobado el programa de implantación de la sinodalidad en la Iglesia, que culminará con una Asamblea Eclesial Mundial en el año 2028. El resultado de la consulta hecha a los obispos sobre la misa tradicional no fue, como se había dicho, de rechazo. La mayoría pidió que no se hicieran modificaciones. El Papa León XIV ha enviado una calurosa felicitación al cardenal Burke con motivo del 50 aniversario de su ordenación sacerdotal. La diócesis de Stuttgart ha publicado un bendicional para parejas irregulares, tanto heterosexuales como homosexuales, casadas civilmente o no casadas. Sorpresa y división se han producido en la ONU después de que la delegada de la defensa de la mujer pidiera que solo se consideraran los sexos en función de la biología. El Papa ha aprobado el programa de implantación de la sinodalidad en la Iglesia, que culminará en el año 2028, añadiendo incluso 2 comisiones de estudios más. El Papa León XIV ha aprobado el plan de implantación de la sinodalidad que había establecido su predecesor mientras aún estaba enfermo. Se trata de la primera decisión sinodal sobre la dirección a tomar. El calendario previsto se mantiene. Los resultados del Sínodo Mundial se implementarán y evaluarán en las iglesias locales a finales de diciembre de 2026. Los resultados de esta fase se evaluarán primero a nivel diocesano, luego en la Conferencia Episcopal y finalmente a nivel continental. El proceso culminará en una Asamblea General Mundial en octubre de 2028. El documento asigna la responsabilidad principal a los obispos diocesanos. Estos deben iniciar la fase de implementación, establecer objetivos, plazos y métodos, supervisar su progreso y confirmar los resultados. Los sacerdotes y diáconos, así como los organismos laicos diocesanos, deben asistir al obispo en el establecimiento de procedimientos sinodales en la diócesis. Además, dice el documento, se debe prestar especial atención a quienes han expresado su sorpresa y oposición al proceso sinodal. Estas voces se escucharon públicamente, sobre todo durante el precónclave, previo a la elección de León XIV, y sus perspectivas tampoco deben ignorarse. El Papa León XIV acordó la creación de 2 nuevos grupos de estudio tras el sínodo sobre la sinodalidad, que se añadirán a los 10 ya existentes. Uno se dedicará a la liturgia desde una perspectiva sinodal. El segundo grupo trabajará sobre el estatus de las conferencias episcopales, las asambleas eclesiales y los concilios particulares. La periodista Diane Montaña ha revelado que la mayoría de los obispos no apoyaba suprimir la misa tradicional y alertaba de consecuencias negativas si se hacía. Una exclusiva publicada por la periodista Diane Montaña ha sacado a la luz un documento oficial del Vaticano que cuestiona la fundamentación del motu proprio Traditionis Custodes, con el que el Papa Francisco restringió en 2021 el uso de la misa tradicional en latín. El documento, una evaluación global de la consulta dirigida en 2020 a los obispos por la Congregación para la Doctrina de la Fe, indica de manera clara que la mayoría de los obispos que respondieron al cuestionario afirmaron que realizar cambios causaría más daño que beneficio. Esta afirmación contradice lo expuesto por el pontífice en la carta que acompañó el decreto, en la que aseguraba haber actuado a raíz de una petición mayoritaria del Episcopado Mundial. Esto dijo Francisco. 13 años después encargué a la Congregación para la Doctrina de la Fe que os enviara un cuestionario sobre la aplicación del motu proprio Summorum Pontificum.
Las respuestas revelaron una situación que me apena y preocupa, confirmando la necesidad de intervenir. La evaluación, elaborada por la antigua Comisión Ecclesia Dei, no solo señala la ausencia de consejo para suprimir el motu propio de Benedicto XVI, sino que también destaca los frutos positivos que había generado desde su promulgación en 2007. Llamó también la actuación que rompía con la costumbre de transparencia de publicar el resultado de la consulta. Todos los pontífices en esos casos lo hacían. El informe subraya que en los lugares donde Summorum Pontificum fue aplicado con generosidad y colaboración entre obispos y sacerdotes, se logró una pacificación litúrgica. Además, destaca que muchos jóvenes, especialmente conversos o católicos alejados, han encontrado en la misa tradicional una vía de retorno a la vida sacramental, atraídos por su solemnidad, el silencio reverente y la profundidad doctrinal de la liturgia. Una constante observación recogida en las respuestas episcopales es precisamente la edad de los fieles. La mayoría de los grupos estables son jóvenes y muestran un fuerte compromiso eclesial. El informe destaca la necesidad de atender pastoralmente a estos fieles y no marginarlos, tal como proponía Benedicto XVI cuando hablaba de una reconciliación litúrgica. También se destaca el notable aumento de vocaciones sacerdotales en comunidades nacidas o fortalecidas al amparo de Summorum Pontificum. Sin embargo, el informe advierte que algunos obispos manifestaron incomodidad ante el hecho de que seminaristas optasen por ingresar en institutos vinculados a la forma extraordinaria en lugar de en los seminarios diocesanos. El informe incluye testimonios de obispos de distintas regiones y concluye con una recomendación firme: dejad al pueblo elegir. Esta frase, atribuida a un obispo filipino, resume el espíritu del documento, una llamada a la libertad litúrgica dentro de la unidad eclesial, siempre bajo la autoridad del obispo, pero sin excluir a quienes quieren la liturgia tradicional. La evaluación advierte de los riesgos que acarrearía una revocación de Summorum Pontificum, desconfianza hacia Roma, ruptura de la paz litúrgica lograda y, en algunos casos, el paso de fieles hacia grupos cismáticos. Todo ello habría de evitarse por el bien de la comunión eclesial. El Papa ha felicitado al cardenal Burke, máximo representante de la defensa de la misa tradicional, con una emotiva carta por su 50 aniversario de sacerdote. El Papa León XIV ha dirigido un mensaje de felicitación al cardenal Raymond Leo Burke con motivo del jubileo áureo de su ordenación sacerdotal. En la carta, el pontífice expresa su gratitud por la solicitud probada del purpurado, del que destaca su labor como predicador y custodio de la fe. Según el corazón de Cristo, ha proclamado el Evangelio, custodiado sus preceptos y transmitido los tesoros de la fe, sirviendo con diligencia a la Iglesia universal, señala León XIV en su carta. Además, le otorga la bendición apostólica, extensiva a sus familiares y allegados, bajo el patrocinio de los santos apóstoles Pedro y Pablo. El mensaje destaca el papel desempeñado por Burke como presbítero titular de Santa Ágata en la urbe y miembro de la diócesis de La Crosse, Estados Unidos, donde fue ordenado hace 50 años. El texto pontificio subraya también la labor del cardenal en la predicación y en la defensa de la doctrina católica durante su prolongado ministerio. Este es el texto íntegro de la carta. Nos congratulamos con usted por la celebración en Roma del jubileo áureo de su ordenación presbiteral, recibido en la diócesis de Crousensis, y por el esmero con que ha ejercido su ministerio, demostrando una solicitud probada que ha orientado principalmente hacia las cuestiones jurídicas, así como en el servicio a los dicasterios de la sede apostólica. Según el corazón de Cristo, ha proclamado el Evangelio, custodiado sus preceptos y transmitido los tesoros de la fe, sirviendo con diligencia a la Iglesia universal. Al tiempo que le deseamos todos los bienes, impartimos gustosamente a usted, a sus allegados y a todos los que le acompañan la bendición apostólica bajo el patrocinio de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo. Desde el Palacio Apostólico a 17 de junio del Año Santo 2025, León XIV.
La diócesis alemana de Stuttgart ha publicado un bendicional para parejas irregulares, casadas civilmente o no, homosexuales o heterosexuales. La publicación de Amoris Laetitia y Fiducia Supplicans sigue teniendo consecuencias. La diócesis de Rottenburg-Stuttgart ha lanzado la colección Nos amamos, qué bendición, un conjunto de recursos pastorales para la bendición de parejas no casadas por la Iglesia. En el prólogo se subraya que el objetivo del material es responder a la profunda necesidad humana de experimentar la presencia y el acompañamiento de Dios en el amor mutuo. También señala que esta propuesta se dirige a parejas que deseen el apoyo de la Iglesia, aunque no estén casadas sacramentalmente, incluyendo uniones civiles, divorciados vueltos a casar y parejas del mismo sexo. La colección incluye diversas fórmulas de bendición, redactadas en un lenguaje inclusivo y adaptable a distintas situaciones. Cada oración comienza con una breve invocación y un momento de silencio. A continuación, se formulan peticiones por la pareja, resaltando valores como la fidelidad, el apoyo mutuo y la solidaridad. Por ejemplo, en Dios, fuente de vida y amor, se pide: Dios fiel, tú has despertado en N y N la llamada del amor. Has hecho crecer y madurar esta relación hasta convertirse en compromiso. Te pedimos que los bendigas, que les permitas vivir de tu amor y dar testimonio de él en el mundo. Conmoción en la ONU al pedir la delegada de la defensa de las mujeres que para decidir el sexo de una persona solo se tuviera en cuenta su biología. La ONU se ha visto envuelta en una inesperada discusión de tonos encendidos después de que la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Rem Al-Salem, haya instado a los gobiernos a definir el género en función del sexo biológico y a dejar de utilizar lenguaje neutro al referirse a las mujeres. No se puede proteger lo que no se puede definir, declaró Al-Salem al presentar su polémico informe durante la 59 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Al-Salem confesó que nunca imaginó que llegaría el momento en el que fuera necesario elaborar un informe para recordar que los términos mujeres y niñas son categorías biológicas y jurídicas diferenciadas. Según denunció, su planteamiento ha provocado reacciones viscerales y ha recibido intentos de descrédito por parte de gobiernos influyentes y agencias de la propia ONU. En el documento, Al-Salem sostiene que la ideología de género vulnera el derecho internacional y perjudica de forma grave a mujeres y niñas. Critica a aquellos gobiernos que han sustituido términos como madres o mujeres por expresiones como personas gestantes o personas menstruantes, y les acusa de diluir la protección específica que ellas necesitan. El informe también remarca que el derecho internacional protege a las mujeres en función de su sexo biológico y no en base al concepto subjetivo de identidad de género. En consecuencia, Al-Salem advierte de que las personas que se autoidentifican como transgénero no tienen derecho a acceder a las mismas protecciones diseñadas para mujeres biológicas. La presentación del documento desencadenó un intenso debate. La Unión Europea afirmó que el enfoque de género es una obligación jurídica internacional. Suiza y Países Bajos calificaron la propuesta de Al-Salem de regresiva, mientras que Colombia, en nombre de 37 países de Europa y América Latina, la consideró un retroceso en materia de derechos humanos. Canadá defendió que el género es una construcción social y Alemania alertó de que las clasificaciones binarias pueden excluir a colectivos vulnerables. Agencias clave de la ONU, como ONU Mujeres, UNFPA, OMS y UNICEF, también rechazaron las recomendaciones de Al-Salem, alegando que las políticas sobre violencia de género y el lenguaje inclusivo son exigencias del derecho internacional. Pese a las críticas, Al-Salem respondió con contundencia: el sexo biológico no es un tabú ni un concepto anticuado, sino un aspecto innato, inmutable y fundamental de la existencia humana. Su postura recibió el respaldo de la Santa Sede, Kuwait,
Costa de Marfil, Burkina Faso y Sudán. Nuestro editorial está dedicado a reflexionar sobre el programa de implantación de la sinodalidad en la Iglesia, aprobado por el Papa León XIV. Hace muchos años, yo era un joven seminarista, escuché a un sacerdote, no muy anciano, pero en fin, que ya llevaba varios años ejerciendo el sacerdocio, decir: cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo, el día de la segunda venida gloriosa, el día del juicio, no nos va a encontrar unidos, nos va a encontrar reunidos. Yo entonces no entendí muy bien lo que quería decir aquel sacerdote, pero luego con el tiempo me he dado cuenta de la profunda razón que tenía. Vamos de reunión en reunión. Reuniones muchas veces, no siempre, pero sí muchas veces agotadoras. Y por desgracia también muchas veces inútiles. De reunión en reunión, ocupando un tiempo precioso que los sacerdotes deberíamos emplear en la oración, en la formación, en la lectura y en el trabajo pastoral. Es la burocracia en la que estamos cada vez más inmersos y que nos agota, nos asfixia. Pues bien, esto es lo que he sentido cuando he leído el informe de implantación del sínodo, de la sinodalidad que se ha presentado esta semana. Más reuniones, más tiempo dedicado a eso y también más dinero, porque todas estas reuniones y viajes son costosas, alguien lo tiene que pagar. En definitiva, más burocracia. ¿Y para qué? ¿Para qué? Porque si de lo que se trata de verdad es de conseguir una iglesia que, como ha dicho el Papa, tenga un estilo sinodal, es decir, una iglesia donde haya acogida a todos, donde haya diálogo y donde haya escucha, cosa que me parece extraordinaria, pues eso se puede hacer de otra manera y no con un programa costosísimo de viajes, de reuniones. Y además, sinceramente, por lo menos creo yo que en la mayor parte de los sitios que eso ya se está haciendo, en todos los sitios que yo conozco muchos, funcionan los consejos pastorales y los consejos económicos, donde el diálogo es fluido y además es eficaz. Ahora bien, si de lo que se trata no es de hacer una iglesia acogedora, abierta a todos, sino de hacer una iglesia donde con la excusa de la sinodalidad se relegue al sacerdote a ser una especie de empleado del equipo de laicos y sobre todo de laicas, que son los que van a mandar en la parroquia, y con la excusa de la sinodalidad y de que el pueblo habla, se quiera modificar la moral católica, pues entonces yo creo que nos deberíamos de dejar de tantas reuniones y que lo digan de una vez, abiertamente, que deberían decir de una vez: lo que queremos es que la parroquia mande los laicos y que el sacerdote se convierta en un empleado. Lo que queremos es que las mujeres puedan llegar al sacerdocio, al episcopado y al papado. Pues que lo digan de una vez. Lo que queremos es que lo digan de una vez. Que puede ir a comulgar todo el mundo según su conciencia, porque cada uno opinará que lo que él hace, lo que le pide el cuerpo es bueno, porque en todo caso Dios es amor y es misericordioso y ya no existe el pecado y cada uno se hace la moral a su medida. Pues que lo digan de una vez y entonces nos quitamos de en medio tantas reuniones. Si lo que se busca es eso, y algunos tienen la impresión de que ese es el verdadero objetivo de un camino tortuoso, pues que lo digan de una vez, y entonces sabríamos a qué atenernos y probablemente se produciría ese cisma que el Papa León dice querer evitar.
pensado en esta anécdota del cura que escuché cuando yo era un seminarista al oír hablar del programa de la sinodalidad, que parece, al menos lo parece, una búsqueda de conseguir un Concilio Vaticano III en el año 2028, que cuando está programada la gran Asamblea Sinodal Mundial, donde participarán los laicos y los obispos, todos con derecho a voto, una especie de Concilio Vaticano III, sin ser un concilio, pero donde se aprobarán esas cosas, supuestamente se aprobarán esas cosas que acabo de decir. Repito, podemos ahorrarnos un camino tortuoso y agotador y carísimo, además. Podemos ahorrarlo a base de que lo digan ya directamente. Lo que queremos es esto. Este es el programa y esta va a ser la nueva iglesia. Pues que lo digan de una vez y acabamos con esta historia. Si de lo que se trata, si la sinodalidad es acoger a todos y que la iglesia sea la casa de todos, primero, en muchos sitios ya se está haciendo. Repito, ahí están los consejos sinodales, los consejos pastorales o los consejos económicos. Y segundo, estoy convencido de que tiene que haber un camino más sencillito y no esta multiplicación de reuniones. Seguramente los laicos saben lo que es una reunión de comunidad de vecinos y la pesadilla que es en muchos casos, el dolor de cabeza que se levanta. Bueno, pues lo que nos está pasando a los curas es 10 veces más, y además no solo una vez al mes, sino prácticamente cada día. Guareschi, el genial escritor italiano, autor de esas dos figuras emblemáticas, simpatiquísimas, el cura Don Camilo y el alcalde comunista Pepone, que estaban todo el día a bastonazos el uno contra el otro, porque también el cura los daba y por supuesto el alcalde comunista los daba, pero que se querían muchísimo y que no podían pasar el uno sin el otro. Guareschi dijo que a él le parecía que el Concilio Vaticano II había sido un concilio contra los curas, era su opinión, y que todo el poder, absolutamente todo, había pasado a manos de los obispos. En el programa sinodal que se ha publicado deja claro que el obispo tendrá siempre la última palabra. Bien, ¿pero esto va a ser verdad en la práctica? Es decir, cuando una asamblea diocesana o mundial apruebe una cosa, porque el voto de todos no será consultivo, sino que será deliberativo, como ha pasado en el sínodo de la sinodalidad, donde todos han tenido derecho a voto. Cuando esa asamblea apruebe una cosa y el obispo, en función de su conciencia y de su autoridad, diga, no estoy de acuerdo, ¿qué le va a pasar a ese obispo? Sí, teóricamente tiene el derecho a decir, no estoy de acuerdo, pero ¿qué le va a pasar a ese obispo? El acoso mediático que va a sufrir va a ser terrible, que no me lo estoy inventando, que para eso está ahí el sínodo alemán y lo que está sucediendo con los poquísimos obispos, ya solo quedan 3, que se están oponiendo a ese sínodo alemán. Hay que recordar que en una de las reuniones sinodales pasadas, cuando se hizo la votación secreta, salió aprobada una cosa e inmediatamente sobre la marcha los mandamases, los manipuladores del sínodo decidieron que las votaciones tenían que hacerse a mano alzada para que quedara bien claro lo que opinaba cada obispo. Es decir, para que ese obispo pudiera ser acosado en su diócesis o en su propia casa. Naturalmente, en la reunión siguiente, el ambiente cambió y solamente en aquel momento 4 valientes obispos, hoy solo quedan 3 porque uno se ha jubilado, decidieron oponerse de manera pública, porque aquello era público ya, con luz y taquígrafos ante todo el mundo, decidieron oponerse a aquello que se quería hacer en contra, además de lo que pedía la Santa Sede, de lo que pedía el Papa Francisco en aquel momento. Cuando un bien es escaso, se le cuida, se le valora. Cada vez somos menos los sacerdotes. Y no sé si este es el camino para cuidarnos y valorarnos
querer que pasemos a ser dependientes, empleados de un grupo de señoras? ¿Esto va a ser cuidarnos y valorarnos? Hace unos días se ha suicidado en Italia un joven sacerdote. Una sorpresa, un gran disgusto, muy querido por sus feligreses, activo pastoralmente, entregado hasta el final, y además sin ningún tipo de acusación contra él, se ha suicidado. Junto a las manifestaciones de dolor, también han aparecido en los medios de comunicación algunas preguntas. ¿Qué está pasando con los sacerdotes? No solo con los sacerdotes jóvenes, ¿qué está pasando? ¿Se sienten cuidados, acompañados por su obispo? ¿O se sienten solos, agotados de tanto trabajo? ¿Qué está pasando con los sacerdotes? Que lleva a un sacerdote del cual no hay ni una sola nota negativa hasta el suicidio. Repito, cuando un bien escasea, se le cuida, se le valora, aumenta su precio. El camino de aumentar las reuniones, de aumentar la burocracia, de aumentar el agotamiento, ¿es el camino para valorar al sacerdote? En este documento que ha publicado la Secretaría del Sínodo sobre el futuro del sínodo, de la sinodalidad y su implantación, se dice que hay que intentar incluir en este proceso a aquellos que hasta ahora no se han sentido muy atraídos por el camino sinodal. Bueno, yo espero que al decir estas cosas no me manden a un gulag en Siberia, pero alguien tiene que decir algo a favor de los curas. Alguien tiene que decir que estamos cansados de reuniones, que necesitamos tiempo para rezar más, para leer, y tiempo también para hacer un trabajo pastoral, para estar en el confesonario, y que si nos van a meter más reuniones y más reuniones y más reuniones, y encima para al final terminar en decir que eres un empleado de la que manda en la parroquia, pues no creo de verdad que ese sea el camino de valorar el sacerdocio y de animar a los jóvenes a entrar en el seminario. Algo más quiero decir. Esta semana se ha conocido que el Papa León ha mandado una carta al cardenal Burke con motivo del 50 aniversario de su ordenación sacerdotal. Una carta preciosa, llena de elogios al cardenal, agradeciéndole su trabajo en el campo jurídico, él es un especialista en eso, pero también en el campo pastoral. Creo que es algo muy positivo y me parece que era justo y necesario destacarlo. ¿Por qué? Porque Burke ha sido un acosado, un marginado. Ha sido alguien al cual en algunas diócesis se le prohibió incluso dar una conferencia porque si el obispo lo permitía, el obispo pensaba que quizá estaría molestando al Papa Francisco. Así han estado las cosas. No digo que al Papa Francisco le molestara, pero algunos obispos querían ser más papistas que el Papa y decían, no, si invitamos a Burke o si permitimos que aquí hable Burke, a saber cómo se van a poner en Roma. Burke no puede hablar en esta diócesis. Me recordaba a lo que decía el Papa Benedicto XVI, que afirmaba que algunos seminaristas que leían sus libros tenían que hacerlo a escondidas porque si no se les vetaba el acceso al sacerdocio. Creo que la carta del Papa León a Burke es un signo esperanzador. En España decimos que una golondrina no hace verano. Confiemos en que esta golondrina sea de verdad la señal de que llega el verano y que llega el buen tiempo y de que podemos ir dejando atrás el crudo invierno. Como pidió el cardenal Burke, y de ello hablé la semana pasada, recemos por el Papa León. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Seguiremos informándoles de lo que pasa en la Iglesia.
Puedes mantenerte al tanto siguiéndonos en nuestro canal de Magnífica.tv y Franciscanos de María. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.